queríamos contar en este artículo un poco los últimos años, ¿no? Y la llegada del neoextractivismo, o los que algunos denominan como neoextractivismo, que tiene sus características, y con eso comenzamos un poco el artículo, ¿no? Pero cómo en América Latina este neoextractivismo se insertó en una especie de cambio de época, lo que en el libro nuestro llamamos, ¿no? Y Maristela cuenta como el pasaje del consenso de Washington al consenso de los commodities. Este consenso de los commodities que comparten diferentes gobiernos y diferentes ideologías, ¿no? Derechas e izquierdas, progresismos y gobiernos más conservadores tienen en ser exportadores de naturaleza como si fuese un destino y no lo que es una decisión geopolítica mundial que nos coloca en ese lugar, ¿no? Y que no nos permite ni siquiera, como todo consenso, dar el debate. Cualquiera que da o pretende cuestionar esto es minimizado, invisibilizado e incluso ridiculizado. Y esto, además, con el boom de los precios de los commodities, era mucho más fuerte, mucho más difícil poder cuestionar este boom que un poco se empieza a desinflar, algunos dicen, y los precios lo dicen, ¿no? A partir del año 2013, ¿no? Lo que sí, bueno, los gobiernos latinoamericanos en este neoextractivismo tienden a subrayar estas ventajas comparativas del boom de los commodities, negando o minimizando, ¿no? Cualquier desigualdad o conflictos socioambientales que hayan o territoriales inherentes a la inflexión y a la llegada con mucha fuerza o la multiplicación del extractivismo en los distintos territorios, ¿no? En esta línea, los anteriores gobiernos, como el actual, y un poco vamos a tratar de hablar de eso, habilitan, ¿no? El retorno en fuerza de una visión productivista del desarrollo, ¿no? Asociada a la expansión del extractivismo, negando o escamoteando las discusiones de fondo acerca de las implicancias, ¿no? Los impactos, las consecuencias, los daños, en torno a las diferentes figuras extremas del extractivismo, que ahora un poco vamos a tratar de charlar de ellos, ¿no? Y minimizando cualquier cuestionamiento o alcance de las protestas socioambientales, ¿no? O se las negaba o se las minimizaba, o, como en Argentina, se las provincializaba, ¿no? Es un problema provincial, nosotros no nos metemos. Por supuesto que en nuestro país el neoextractivismo aparece básicamente ilustrado por lo que habló Walter, que un poco uno de los pioneros en denunciar el modelo, uno de los pocos pioneros de denunciar, y al principio de todo, ¿no? Cuando ni siquiera estábamos alerta, el modelo de agronegocio en Argentina, la expansión de la frontera sojera, pero bueno, también la megaminería, la explotación de hidrocarburos no convencionales, mega represas ahora tenemos centrales nucleares, así que se nos va ampliando el espectro, prácticamente no nos va a quedar ninguna figura extrema del extractivismo para luchar en nuestro país, ¿no? No sé qué nos podría faltar. La megaminería es una de las figuras extremas más cuestionadas y que a partir del año 2003, ¿no? Empieza en nuestro país, en realidad empieza antes, ¿no? Pero los cuestionamientos más fuertes empiezan a partir del 2002, 2003, a través de la lucha pionera de Esquel, más allá que había algunos pueblos luchando, ¿no? Y bueno, Catamarca ya tenía adentro, pero lo cierto es que Esquel es un poco la pionera de la lucha contra la gran minería en Argentina, y las asambleas ciudadanas con distintas alianzas van logrando, con la lucha pionera de Esquel, ¿no? Que en este momento, por ejemplo, existan 7 provincias que tienen distintos niveles de prohibición de la gran minería, ¿no? Algunas como Chubut, la del 2003, que es la primera ley, y otras ya más sofisticadas y mucho más perfeccionadas, como las de Córdoba o la de Tierra del Fuego, ¿no? Son las leyes más pulidas. Lo cierto es que durante el anterior gobierno el kirchnerismo pudo mantener encapsulada a nivel local, hecho favorecido además por la provincialización de los recursos naturales que hace nuestra Constitución, ¿no? A través del 124, pero la megaminería fue un lugar donde naufraga el discurso progresista claramente, ¿no? Toda la problemática con eso. Hay un hecho, creo que es fundamental. Hay uno que es la ley de glaciar, el debate sobre la ley de glaciares, que
que fue un debate que se nacionalizó bastante, que tuvo un protagonismo muy fuerte, pero hay un hecho creo que es mucho más, que es posterior, creo que la ley de glaciares sirvió un poco para calentar el terreno, que fue la poblada de Famatina a principios del 2012, en enero del 2012, hecho que dio que en gran parte del país se nacionalice la problemática, el debate sobre la cuestión. Famatina no se toca, era un eslogan que se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires siempre que le da la espalda a estos problemas que vemos tan lejanos. La periferia, lo cierto es que la periferia se hizo visible en el centro y al menos por un tiempo, que después fue obturado, y eso es para otro debate, hubo un tiempo donde las protestas tuvieron un alto eco a nivel nacional, ¿no? Y además la poblada de Famatina tuvo un efecto político y simbólico mayor al desnudar las alianzas que tenía el gobierno con la minería transnacional, ¿no? Grandes transnacionales detrás de esto, ¿no? Más cerca en el tiempo los distintos derrames de cianuro, de solución cianurada de la mina Veladero en el 2015 y 2016, bien transversal, ¿no? Uno con cada gobierno y otro ahora tenemos en el 2017. El emprendimiento a manos de Barrick pusieron al descubierto el carácter insustentable de la actividad, ¿no? Al tiempo que dinamizaron las diferentes resistencias en las provincias. Otra figura extrema es el de agronegocio, que no voy a hablar porque habló Walter, pero sí contar que ahora Argentina tiene 23 millones de hectáreas, ¿no? Cultivada de soja transgénica, más o menos. Son casi 3 veces Irlanda, para que nos demos una idea de lo que significa, ¿no? Y que el modelo de agronegocio, sí quería agregarle algunas cosas. Obviamente define los años 90, la expansión del agronegocio implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, ¿no? Pese a lo cual hubo una gran dificultad en abrir un debate social y político, y ambiental mucho menos sobre sus implicancias, ¿no? Esto tiene que ver con que existe en nuestro país un imaginario social de bonanza y crecimiento económico, ¿no? Asociado históricamente al modelo agroexportador. Eso es intocable, digo, para la mayoría de la situación. El campo nos salvó, ¿no? El campo nos salvó de la crisis del 2001, el campo nos salva. Generalmente está eso muy, muy atado a nuestro imaginario, ¿no? Y además, bueno, el sistema de agronegocio presenta una mayor complejidad que otros sistemas extractivos, otras figuras extremas, ¿no? Por ejemplo, la megaminería. La megaminería son grandes transnacionales que vienen, generan muy poca mano de obra, pero muy poca. Es una película, ¿no? Es la película esta que hicieron, no me acuerdo el nombre ahora, pero digo, es un modelo extractivo muy violento, donde genera muy poco incluso efecto derrame. En cambio, bueno, el agronegocio tiene, ¿no?, una capacidad para articular actores sociales y económicos diferentes, así también una red de empleos y servicios mucho mayor que estas figuras extremas, como eso hace también mucho más difícil, ¿no?, el dinamismo que genera, a pesar de que sea un sistema industrial en algunos pueblos, etcétera. Eso hace también mucho más difícil cuestionarlo, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener en las características porque estuvo Walter y es bastante difícil hablar después de él sobre este tema, ¿no? Otra figura extrema que hablamos en el artículo es el fracking. Bueno, ahí en el fondo están los compañeros y compañeras de Observatorio Petrolero Sur, que son por lejos los que más han analizado desde el principio, además, y nos han alertado sobre lo que significa la fractura hidráulica en nuestro país, ¿no? Recomiendo, tiene un montón de publicaciones, ustedes lo conocen, pero tiene un montón de publicaciones, además muy generosos porque todas están abiertas en PDF en la web, ¿no? Pero recordemos cómo empieza un poco la historia, ¿no? 2010, YPF, Repsol, en ese momento, anuncia el descubrimiento de la formación de hidrocarburos, la formación geológica de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, ¿no?, ubicado en la Patagonia norte argentina, y eso ya empieza a generar toda una situación. Fue una cosa que tuvo un revuelo muy, muy importante, ¿no? El 2012, vamos rápidamente, ¿no? Se anuncia la expropiación parcial de YPF,
se compra se expropia el 51% de las acciones y vuelve así a manos, al menos el control del Estado argentino, ¿no? Y dio inicio así a un conjunto de transformaciones institucionales y políticas muy importante. Eso, bueno, es parte de... hay un desarrollo sobre esto que no hay tiempo de hacerlo en este momento, pero sí tiene que ver con una serie de ajustes normativos que se necesitaban para que ingrese un decreto presidencial que después se convierte en ley, que flexibiliza de alguna manera la legislación, y también la asociación con grandes transnacionales como Chevron, ¿no? Elegimos una empresa que estaba escapándose de la justicia ecuatoriana, era prófuga de la justicia ecuatoriana por contaminar, una sentencia firme por contaminar 500.000 hectáreas de la Amazonía de ese país, escapando, la agarramos nosotros. Bueno, y hay unas historias, unas tramas que merecen, que están detalladas en algunos libros, pero que merecen desde cómo se le levantó el embargo en tiempo récord por la Corte Suprema, bueno, cómo el decreto se termina transformando en la ley de hidrocarburos, la ley de soberanía hidrocarburífera, ¿no? Se quería emparentar el fracking con soberanía, y también todo en el calor, decimos, de una euforia eldoradista. Si hay algo eldoradista que hay en Argentina hace mucho tiempo, tiene que ver con la fractura hidráulica, ¿no? Es ese descubrimiento súbito que nos va a salvar, pero en realidad que es como un fantasma porque nunca lo alcanzamos, ¿no? Y se va corriendo, ¿no? Y ya cuántos anuncios hemos escuchado, ahora sí, ¿no? Y ahora sí, ahora. Pero la verdad que nunca lo alcanzamos, ¿no? Es una nube. Y bueno, y esta vuelta de tuerca de la asociación con Chevron, la verdad que echó por tierra toda esa dejó muy lejos el modelo nacional estatal que fuera reivindicado retóricamente a la hora de la intervención de Repsol y YPF, ¿no? Había toda una retórica muy nacionalista, etcétera. Cuando se vino la asociación con Chevron, la verdad que quedó todo por unos lados. ¿Cuánto me queda? 5. Entonces, vamos a pasar. Vamos a llegar entonces ahora, porque si no van a decir que critico solo. No, ahora lo que vemos con este año 18 meses, no sé cuántos hay, mostró obviamente muchas rupturas que ustedes conocen, ¿no? Pero también continuidades respecto de la gestión saliente, ¿no? Obviamente la Argentina pasó a ser gobernada, ¿no? por una derecha aperturista de tipo empresarial basada en el modelo de la comunidad de negocios, ¿no? Que no desdeña el trabajo territorial, pero pretende reducir la política a la gestión y al marketing, sobre todo al marketing, ¿no? A la gestión quizás lo veíamos al principio, era para decirlo, pero ahora vemos que tampoco en eso son tan eficientes, pero sí basada fundamentalmente en el marketing. Respecto del neoextractivismo, me parece que es fundamental. El gobierno de Macri avanza sobre varios frentes, ¿no? Hay una vuelta de tuerca bastante complicada. Permanentemente nos van tirando cosas y ya el movimiento ambientalista o ecologista, o como quieran llamarlo, ya es como esos malabaristas que le tiran un plato, 2, 3, 4 y en un momento no hay más para ya agarrar y se empiezan a caer. Un poco pareciera la estrategia, no sé si vieron en las redes sociales el ministro de Educación Burrich, que habla de que él tira 10 problemas a la vez para que pasen 2 o 3, ¿no? Si no, búsquenlo, que hace una confesión de cómo él avanza con reformas que los gremios no están de acuerdo. Bueno, un poco nos parece eso, ¿no? Un ministro de Energía, que directamente ex CEO de Shell, la quita de retenciones a la minería, a una de las primeras medidas de gobierno, las de la soja de la disminución, un ministro de Ambiente que lo primero que hace es reconocer que no sabe nada del tema, un ministro de Ambiente que parece, nosotros decimos en algún artículo por ahí, que lo que parecía primero una idea alocada o un error, quizás tiene un trasfondo más pensado, maquiavélico, ¿no? De un tipo que es dialogador y que su objetivo es un poco distraernos con eso y hacer avanzar el extractivismo en lugares donde estaba prohibido, ¿no? Quizás lo que parecía un error o algo medio ridículo, quizás tiene un trasfondo mucho más complejo, ¿no? Bueno, continúa con el subsidio a las petroleras,
pero avanza, ¿no? Reanunciando vaca muerta por no sé cuánta vez y anunciando ahí una flexibilización laboral y una flexibilización ambiental, porque ustedes saben que el fracking de otra manera, la fractura hidráulica, no es rentable si no hay una flexibilización en esas cosas, ¿no? Y sí un discurso hegemónico a nivel global, ¿no? De la modernización ecológica, ¿no? Hemos escuchado la palabra y escuchamos permanentemente en los discursos el cambio climático y que estamos muy preocupados. Lo escuchábamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires con Ciudad Verde, ¿no? Todo el tiempo era la Ciudad Verde, disminuían los espacios verdes en la ciudad, se habían entregado en varias leyes así votadas entre gallos y medianoche más de 300 hectáreas de espacios verdes a la especulación inmobiliaria, etcétera, pero éramos la Ciudad Verde. Un poco lo que algunos hablan de la posverdad, ¿no? Y un análisis muy bueno que hizo FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nos habla del presupuesto de 2007, donde solo el 0,5 está dedicado a la cuestión ambiental en nuestro país, ¿no? Del presupuesto. Y también nosotros, para empezar a concluir, vemos con preocupación un poco más que eso, ¿no? No solo la utilización de un discurso donde se utiliza lo ambiental, pero no se lo lleva adelante, por el contrario, sino que estamos viendo un plan sistemático para flexibilizar la escasa normativa de protección ambiental que hay en nuestro país. La mayoría de ellas producto de luchas ciudadanas que tienen atrás, ¿no? Nosotros ahí hablamos un poco para provocar de la trumpización de la política ambiental en nuestro país, ¿no? Vieron, ustedes saben que Trump lo primero que hace es un negador, un escéptico del cambio climático y desarmó la mayoría de los planes ambientales que existían, puso en el Ministerio, en la Agencia de Protección Ambiental a un reconocido escéptico del cambio climático que viene de la industria del petróleo. Entonces por eso hablamos de la trumpización de la política ambiental, pues no se trata de hechos aislados o inconexos, sino de procedimientos metódicos y premeditados muy similares a lo de la gestión norteamericana, ¿no? Hay uno muy concreto, nosotros en una acción judicial que venimos después de los derrames que hubo de cianuro en Veladero, yo soy abogado ahí de la Asamblea de Hachal, y iniciamos una causa en el Juzgado Federal de Comodoro Pi. Y entre otras de las, es mucho más largo, pero entre otras de las medidas judiciales, logramos un allanamiento en los ministerios de Ambiente, y ahí encontramos material que cruzado entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minería, que era un proyecto que estaba dando vuelta de reglamentación, de una nueva reglamentación de la ley de glaciares. La reglamentación era para liquidar la ley, era para achicar las áreas protegidas, para achicar notablemente, para decir, bueno, los glaciares está prohibido, ustedes saben que la ley de glaciares es bastante simple, habla de un inventario y de que está prohibida la actividad extractiva petrolera y minera en glaciares y ambiente periglaciar. Bueno, ahora había que hacer una demostración de que esos glaciares y ambiente periglaciar, según este proyecto, tenían un aporte a los recursos hídricos. Si daban vuelta el principio precautorio, ¿no? Ahora el glaciar de alguna manera tenía que demostrar de que era útil para la sociedad. Pero eso está dando vuelta, es un proyecto original, incluso a nosotros nos llega anónimamente otro que después lo reconocen como real, con un Word, con los comentarios al margen, y los comentarios de minería, que decían, no, bueno, pero si no ponemos esto se nos caen 3 proyectos, y así, 5 proyectos. Los proyectos que se van a caer por la ley de glaciares son 10.000 millones de dólares, y no puede ser, y así, todo así, ¿no? El nuevo acuerdo federal minero, ¿no? Que está dando vueltas también, es que está la firma prácticamente de todas las provincias, que tiene alguna resistencia, pero entre otras cosas, les digo, si vieron el borrador lo habrán visto, si no, se los comento, tiene una parte donde los gobernadores se comprometen a hacer entrar la propaganda minera a las escuelas primarias y secundarias de las provincias. Esto expresamente, no es un invento ni un intento de... Y después también tiene un intento de flexibilización de la ley de glaciares por ahí. Hay un artículo que dice, del nuevo acuerdo federal minero, que dice que los gobernadores se pondrán de acuerdo a ver cómo harán la minería en los glaciares, cuando la ley prohíbe. El problema es que el nuevo acuerdo federal minero después tiene una ratificación legal que podría haber una interpretación de que es una modificación de la ley glaciar. Entonces es muy peligroso lo que hay ahí. No tengo más tiempo, ¿no? Ley de bosques, deme un minuto.
Ley de bosque es otra, ¿no? Todas, ley de glaciares, ley de bosque, todas tuvieron una movilización popular atrás, muy importante. La ley de bosque empieza alguien que supuestamente muy querida por los medios, que es María Eugenia Vidal, ¿no? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, fue la primera que modifica el ordenamiento territorial provincial a medida de los intereses inmobiliarios, inmobiliario y del agronegocio, de los dos, ¿no? Inmobiliario hay muy fuerte en el Gran Buenos Aires. Ustedes saben que el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires es un ex alto directivo de Monsanto, Sarkis. Así estamos, ¿no? Y después la provincia de Córdoba es la segunda, con movilizaciones de 30.000 personas, con leyes. Lo que hay, lo cierto, la ley de humedales, otra que estuvimos impulsando, y el gobierno nacional fue uno de los grandes opositores, con algunas provincias también. La flexibilización laboral que hubo y ambiental para Vaca Muerta. Es decir, también hasta se quiere modificar la ley de residuos peligrosos. Es una ley muy vieja, que son los únicos tipos penales ambientales que tenemos. Es decir, en Argentina no hay tipos penales ambientales, no hay un capítulo ambiental, nosotros tenemos proyectos ahí, pero nunca van a salir. Es decir, que el ambiente se protege indirectamente, salvo 2 artículos en la ley de residuos peligrosos, que es lo único que hay, que es viejísimo. Bueno, van por eso también, ¿no? O sea, la idea es flexibilizar. Lo cierto es que, si bien el discurso actual alude explícitamente al cuidado del ambiente, promueve las energías renovables, lo discursivo, pero nos van a poner una central hidroeléctrica y 2 centrales nucleares más, los ejemplos evidencian lo contrario, ¿no? Así, en nombre de la modernización ecológica, se apuesta a ampliar el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización ambiental, anticipando un caso concreto de regresividad ambiental, ¿no? Estamos en un proceso de regresividad ambiental claro, ¿no? Todo esto, hablando para colmo, hablándonos todo el tiempo del cambio climático, energía renovable, etcétera, que termina siendo una pantalla, con lo cual se intenta maquillar o cubrir la radicalización del extractivismo en nuestro país. Gracias.